En esta breve lección vamos a ver lo que es un viewport. ¿Qué es un viewport? Es básicamente una visualización de mi área de trabajo. ¿Qué tengo que saber que existe en un viewport? En un viewport existe obviamente lo que puedo ver de mi escena, una retícula, el view cube, el modo de visualización del viewport y exactamente qué es lo que estoy viendo en mi viewport. Vamos a ir primero, ya conocen lo que es el view cube, vamos a ir primero con lo que es la visualización. En este momento la visualización está en una opción que se llama Shaded, en la que todos mis objetos van a aparecer como objetos opacos y todos tienen un color asignado en este momento por default por el mismo software. Si yo le doy clic y selecciono la primera opción, que es Realistic, vamos a ver una pequeña diferencia. Me va a empezar a poner sombras. Estas sombras por el momento son unas sombras que también pone el software por default, porque hasta el momento no hemos configurado ningún punto de luz. Entonces los pone solamente como referencia para que veamos cómo es que nuestros objetos pueden generar sombras. Desde mi recomendación personal, yo no recomiendo que esté activada la versión Realistic, sobre todo cuando ya tengamos luces y materiales reales o de los que vayamos a usar en nuestros renders finales, porque esto consume parte de la memoria y si tenemos más viewports en la parte Realistic, es muy probable que la memoria RAM de nuestra computadora no nos alcance. Mi recomendación es que si queremos ver el volumen de los objetos, lo dejemos en Shade. La siguiente opción que les voy a mostrar es Edged Faces. Edged Faces lo que hace es que, aunque seguimos en nuestra visualización Shaded, nos muestra las mallas de los objetos sobre ellos. Entonces yo puedo ver los polígonos directamente que tiene cada uno de mis objetos. Esta opción nosotros la podemos activar o desactivar de cualquiera de nuestras perspectivas, de nuestras visualizaciones que tenemos aquí. Otra de las opciones que son las más usadas es el wireframe. El wireframe nos muestra nuestros objetos en toda su malla completa como si fueran completamente transparentes. Lo que quiere decir que podemos ver incluso lo que no podríamos ver si nuestros objetos fueran completamente opacos. Esto me va a ayudar también para ver completamente la volumetría de mis objetos. Y una opción que nos ayuda mucho a nosotros para visualizar también volúmenes es la opción de Clay. Ver todos con la misma gama de color, con los volúmenes y con las sombras que generan unos con otros de cierta manera. Esto me va a ayudar sobre todo también a visualizar los objetos que son huecos y los que tienen tapas. Ahora, eso es a grandes rasgos un viewport. Y la otra forma de los viewports que tenemos que tomar en cuenta es el modo de visualización. Cuando les mostré lo que era un viewport, les mostré que podíamos irnos a left, que podemos irnos top, que podemos irnos en cualquiera de las variantes que tengamos dentro de nuestro ViewCube. Pero hay lo que se les llaman perspectivas establecidas. Si yo doy clic aquí, me voy a dar cuenta de que en este momento estoy en la visualización P de perspectiva. Y tenemos visualizaciones, aunque aquí diga ortográficas, en el idioma español son ortogonales. Aquí yo puedo poner top directamente, que no es una vista top en perspectiva. Quiero que quede muy claro que la perspectiva es muy distinto a una visualización ortogonal. Este top que está marcado aquí no es una visualización ortogonal del top porque es un top absoluto. Realmente yo no puedo ver perspectiva aquí. Si yo ahorita aprieto la tecla P de Perspective, me voy a dar cuenta que aunque sigo en mi vista top, yo ya puedo ver la perspectiva de mis objetos de acuerdo a su volumen establecido. Pero si yo aprieto la tecla T de top, la vista cambia completamente porque estoy viendo las bases absolutas de todos mis objetos. Y esto es a lo que se le llama una vista ortogonal. Tenemos otras vistas ortogonales como lo que es bottom,
lo que es front, lo que es back, lo que es left y lo que es right. Si se dan cuenta, algunas de estas visualizaciones o vistas ortogonales está determinada por una tecla en nuestro teclado, lo que quiere decir que yo puedo cambiar de perspectivas o de vistas más bien ortogonales fácilmente con la tecla L para left, T para top, F para front, B para bottom. ¿Por qué la letra R no nos da right? Porque la letra R está asignada en nuestro teclado a la herramienta de escala. ¿Y por qué la letra B no nos manda back? Porque está configurada para el bottom. En cualquiera de mis perspectivas ortogonales, si yo aprieto la tecla P de perspective, me va a dar la vista en perspectiva de lo que anteriormente era una vista ortogonal. Lo que quiere decir que con el ViewCube voy a poder ver mis objetos desde mi perspectiva. Y si yo en algún momento me llego a perder de dónde demonios estoy, siempre puedo acceder a lo que es la casita para regresar a mi vista de perspectiva por default del software. Pero ¿cómo funciona todo esto con otros viewports? Esto ayuda enormemente, sobre todo a organizar objetos en el espacio 3D, porque las vistas en perspectiva siempre son engañosas. Una recomendación también personal es que cuando ustedes estén modelando, nunca modelen exclusivamente en su vista en perspectiva. Siempre utilicen al menos 2 o las 3 vistas ortogonales de top, front y left, para que sepan perfectamente cómo es que están acomodando sus objetos. Y vamos a ver cómo es que estas perspectivas entran en juego. Cualquier objeto que yo seleccione y lo mueva, en mi vista en perspectiva, como les digo, puede ser engañosa y puede ser que visualmente yo crea que lo estoy moviendo correctamente. Pero mis vistas ortogonales me van a estar diciendo exactamente hacia dónde se está yendo. De esta manera, si yo al momento de crear estos objetos tal vez no me doy cuenta, a lo mejor que este cilindro está tocando lo que es esta parte de la dona, en mi perspectiva top me estoy dando de que sí está sucediendo eso. Entonces yo puedo organizar mis objetos de tal manera que no se estén tocando unos con otros. Estoy utilizando única y exclusivamente ahorita mi vista top para separar mis objetos y estoy viendo reflejado en tiempo real en mis otras perspectivas, en mis otros viewports, cómo es que se está actualizando eso. De tal manera de que si yo lo muevo aquí, veo en todos mis viewports cómo está reaccionando mi movimiento en posición de front, posición de left y mi posición en perspectiva. Es bien importante que se acostumbren a usar los diferentes viewports para poder hacerlo. Si ustedes también tienen preferencia por tener un viewport más grande y tener otros dos más pequeños, en esta parte inferior, con esta flecha, tenemos diferentes acomodos de viewports que a ustedes les pueden servir. Como lo pueden ser este acomodo, en la que los viewports de top, de front y de left están justo más pequeños y tengo un área de trabajo en perspectiva mucho más grande. Y siempre puedo volver a mis paneles originales o puedo abrir otros paneles de acuerdo a como yo me haya acostumbrado a trabajar. Ahora también les voy a mostrar unos pequeños shortcuts que también son muy útiles al momento de trabajar, que es como ustedes lo pudieron notar hace un momento, que yo puedo ajustar rápidamente todos mis objetos en los diferentes viewports. ¿Cómo funciona esto?
Para empezar, el mouse es una de mis herramientas principales para yo navegar en todo lo que son mis diferentes viewports. Y algo que también a lo mejor han notado es que unos viewports aparecen con este recuadro amarillo. Quiere decir que este recuadro amarillo es el viewport que yo tengo activado. De acuerdo a donde yo dé clic en el viewport, es el viewport sobre el cual yo estoy trabajando y donde normalmente van a reaccionar mis herramientas. Si yo cambio de viewport, lo puedo hacer también seleccionando un objeto directamente en el viewport de mi predilección o en el área de trabajo de tal viewport. La tecla Z es de gran utilidad, sobre todo cuando me quiero centrar en un objeto. Digamos que esta esfera yo le doy clic y quiero que todo mi viewport se centre en esa esfera. Simplemente la selecciono, aprieto la tecla Z e inmediatamente me pone ese objeto en el centro de mi viewport. Sin yo tener que cambiar del viewport activo, sin que tenga que ponerse este recuadro en amarillo, solamente con tener el mouse encima de un viewport y apretar nuevamente la tecla Z, ese objeto se va a poner en el centro de ese viewport y puedo hacer lo mismo acá. Si se dan cuenta, tengo mi mouse encima y aprieto la tecla Z, se centra y lo mismo con el otro. ¿Qué quiere decir? Que me centro en el objeto en mis 4 viewports, de tal manera que yo puedo moverlo y ver reflejado ese movimiento en los otros 4 viewports. Y también si yo quiero acomodarlo solamente en mi eje top, veo cómo se refleja ese movimiento en mi viewport left, más no se refleja en mi viewport front, dependiendo del eje en el que yo lo mueva. Y nuevamente cómo se ve reflejado en mi perspectiva. Si yo quiero nuevamente regresar a ver todos mis objetos de mi escena, simplemente doy clic en un área que no tenga nada y vuelvo a apretar Z, Z, Z y Z. Y eso siempre me va a poner todos los objetos que tenga en mi escena dentro de mi viewport. No importa si uno de ellos está muy alejado, si yo no tengo nada seleccionado y aprieto Z, siempre me va a poner todos los objetos que yo tenga en escena visualmente en ese viewport. Otra de las herramientas del mouse que me ayuda a navegar dentro de los viewports es el wheel del mouse. El wheel del mouse, si yo lo muevo hacia adelante o hacia atrás, podrán notar que me da o un zoom in o un zoom out. Entonces yo puedo jugar con lo mismo en los diferentes viewports sin necesidad de activarme o darle clic a ese viewport. La segunda herramienta que puedo utilizar con el wheel del mouse es si yo aprieto directamente el wheel del mouse. Si yo doy un clic con el wheel del mouse, o si tienen obviamente un mouse que lo permita, yo puedo hacer un paneo arriba o abajo o en los dos ejes, depende del viewport que yo tenga activado, para desplazarme en mi escena. Por ejemplo, si yo tengo un zoom a esta parte y aprieto el clic del mouse y desplazo, puedo llegar a visualizar este otro objeto que está muy lejos o viceversa, regresar a los objetos que tengo acá. Esto me sirve especialmente cuando simplemente necesito adaptarme un poquito o reacomodar un poquito mejor mis objetos sobre mi espacio de trabajo para poder visualizarlos mejor. Y finalmente, si yo aprieto la tecla Alt y nuevamente doy un clic del wheel del mouse, voy a poder hacer una rotación sobre mi perspectiva. No importa si es una perspectiva o una visualización ortogonal. Yo la voy a poder girar como si estuviera girando el viewcube. Ahora, es muy importante. Dependiendo de dónde dé clic yo en mi área de trabajo, ese lo va a considerar como el punto de rotación, como acaba de suceder aquí. Entonces, si mi punto de rotación fue ese,
Es muy probable que yo, como en este caso, pierda mis objetos. Cuando yo tengo un objeto seleccionado, ese objeto se convierte en el centro de giro. No importa qué tanto me mueva yo, ese objeto siempre va a estar al centro. De tal manera que si yo doy clic en esta esfera y giro, esa esfera va a ser el centro de giro de todo ese viewport en ese momento. O el toroide va a ser el centro de giro en este caso de todo el giro que yo esté haciendo con la tecla Alt apretada y apretando el wheel del mouse y arrastrando mi mouse. Esto es bien importante porque sobre todo en casos como este o como este que de repente yo aprieto la tecla Alt pero doy clic en esta esquina donde hay nada y empiezo a girar, lo que va a suceder es esto. Muy probablemente voy a llegar a un punto en el que pierdo realmente mis objetos y ya no puedo regresar. Siempre que le suceda eso, como en este caso, siempre den clic en el área de trabajo y aprieten la tecla Z y siempre van a regresar o van a poder ver todos los objetos que tienen en su escena.